pues vamos a avanzar al capítulo 5 de el Apocalipsis, lo que hemos estado viendo hasta hoy. Y vamos a considerar hoy el rollo, el cordero y la adoración verdadera, que es lo que contiene este capítulo 5, pero aquí otra vez en el capítulo 5, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes son centrales, están ahora sí que en el centro de todo lo que sucede acá, son los protagonistas, por decirlo así. Entonces, es primordial que tengamos claridad absoluta de lo que son los 24 ancianos y los 4 seres vivientes para que podamos entender bien, porque este es uno de los capítulos, tal vez, de los más conflictivos en cuanto a interpretación, pero que gracias a Dios, a través de los siglos y de las décadas, se ha ido corroborando vez tras vez tras vez, y hoy tenemos la absoluta claridad y certeza de lo que el texto bíblico original dice. Bueno, siempre se ha tenido, solamente que al traducirlo no siempre se ha entendido correctamente. Entonces, es muy importante pues tener clara la identidad de estos 24 ancianos y de los 4 seres vivientes para comprender no solamente el capítulo 4 y 5, sino el resto del Apocalipsis. Los números, como ya hemos hablado, son simbólicos, a menos que se indique lo contrario o se asocie con algo concreto, como los 1260 días, por ejemplo, que luego se definen como 42 meses, que representan 3 años y medio, o los 4 ángulos de la Tierra. No hay 6 ángulos, nada más hay 4. O, por ejemplo, si el número coincide con algo literal, entonces no es simbólico. Si habla de 2 manos, pues es algo literal. Si habla de 12 tribus, pues son las 12 tribus y te da los nombres de cada tribu. Cuando se habla de 15 estadios, que estaba a 15 estadios de Jerusalén, Betania, o que el perfume se pudo haber vendido por 300 denarios, o que habla de que Jesús ayunó 40 días, o que Israel anduvo vagando por el desierto 40 años, son números precisos. Pero cuando se hablan de 10 cuernos o de un cordero que tenía 7 cuernos, pues el cordero no tiene cuernos. Entonces, obviamente está hablando de algo simbólico. Pero si no coincide con algo literal, entonces es simbólico. 7 espíritus, 10 cuernos. Por ejemplo, la tribulación de 10 días que habla, no está hablando de 10 días literales, porque una tribulación no se puede medir en cierto modo. Las 12 estrellas en la cabeza de la mujer tampoco se puede tomar como algo literal. Entonces es muy claro y muy obvio cuándo está dando un número literal en la Biblia y cuándo está dando un número simbólico. Entonces, 24 ancianos y 4 seres vivientes, es posible que no sea algo literal, sino simbólico, o que esa cantidad que vio Juan sea lo que Dios quería manifestarle simbólicamente. 24 en la Biblia significa perfección en la adoración, y vimos en la enseñanza pasada que la tarea principal de los ancianos y de los seres vivientes es adorar a Jesús. El número 4 en la Biblia significa la creación de Dios. Entonces estamos aquí viendo la creación de Dios en una perfecta adoración. Cuando en Apocalipsis no se define el significado de un símbolo, debemos deducirlo a la luz de la revelación en toda la Biblia, pues la Biblia es su propio intérprete, pero esa deducción es solo una posibilidad y no se puede asegurar al 100%, porque estaríamos añadiéndole a la revelación. Por ejemplo, Jesús dice: las 7 estrellas que has visto en mi diestra son los 7 ángeles, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Allí no hay lugar a la interpretación. El Apocalipsis nos está diciendo que los candeleros simbolizan las iglesias y que las estrellas simbolizan los ángeles.
Pero cuando no se nos dice, como no se nos dice los ancianos qué son, ni los seres vivientes qué son, tenemos que indagar en toda la Biblia, en los 65 libros restantes y descubrir qué es, pero por más evidencias que tengamos, nunca va a ser al 100%. Entonces, todo lo que vamos a ver a partir de aquí es posible que sea, ¿sí? Y obviamente esa posibilidad también nos abre las imposibilidades. O sea, enfoquémonos un poco en los 24 ancianos. Cada deducción obtenida de la revelación de toda la Biblia puede resultar no solo en posibilidades, sino también en imposibilidades, es decir, lo que puede o no puede ser. Los que argumentan que los 24 ancianos son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas se basan en lo que le prometió Jesús a los apóstoles cuando les dijo: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dicen, aquí está, Jesús les dijo que ellos iban a estar sentados en tronos y por lo tanto los ancianos, 12 de ellos son los apóstoles. El punto es que en Apocalipsis 4 y 5 aún no ha sucedido la regeneración y Jesús aún no se ha sentado en el trono. En el trono está sentado el Padre hasta el capítulo 21, que es cuando Jesús se sienta en el trono. Entonces, en el sentido estricto del contexto, no pueden ser representantes tampoco de la iglesia arrebatada, pues no hay ninguna base bíblica que lo sostenga o siquiera que lo sugiera, pues, porque dicen, no, es que estos representan la iglesia arrebatada. Es una buena lógica, pero recuerden, no nos movemos ni nos dejamos llevar por la lógica ni por los argumentos buenos, sino por la evidencia, por lo que está escrito. Entonces, tampoco pueden ser ángeles, porque los ángeles no gobiernan juntamente con Dios, ni tampoco reciben coronas. Ellos tienen coronas de oro en sus cabezas y tienen ropa blanca. Los ángeles también han sido vestidos con ropas blancas, pero no pueden ser ángeles. Tampoco hay ningún versículo, ninguna base bíblica que lo sostenga o lo sugiera. Daniel, capítulo 7, profetiza que los santos que vencieron reinarán con Cristo, sentados en tronos. Y dice, no, pues ahí está. Entonces son los representantes de los santos. Pero nos está hablando cuando ya se establezca el reino, y aquí todavía no se ha establecido el reino. Entonces, si no son humanos ni son ángeles, ¿qué son los 24 ancianos? Pueden ser 24 o pueden ser una representación simbólica de la adoración perfecta. El número 24, además de significar perfección en la adoración, se usa en la Biblia para hablar de algo que es completo y representativo. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 24 y 25, había 24 oficiales del santuario representando a los 24 grupos del sacerdocio levítico, y también había 24 divisiones de cantores para asegurar que la adoración y el incienso y las velas y todo lo que representaba el templo estuviera ininterrumpidamente las 24 horas. En la Biblia podemos descubrir que existen 4 compañías diferentes de personas redimidas desde Adán hasta la primera resurrección, que será en el arrebatamiento de la iglesia. 4 compañías de redimidos. ¿Por qué? Porque los ancianos no están dentro de los redimidos. Y cuando no se estudia bien, cuando no se lee bien, pareciera que los ancianos, y eso lo vamos a ver ahorita, lo vamos a leer, le están dando gracias al Cordero porque los redimió. Entonces, si los ancianos son redimidos, entonces tienen que ser humanos, pero no caben en ninguna de las 4 compañías de redimidos reveladas.
que son los santos del Antiguo Testamento, son una compañía de redimidos. Los santos de la iglesia, somos otra compañía de redimidos. Los 144,000 judíos que después van a ser el instrumento para que todo Israel sea salvo, y los mártires de la gran tribulación, porque esto lo niegan muchos, pero la evidencia en Apocalipsis es muy clara, que durante la gran tribulación van a haber perseguidos y van a haber quienes sean matados por causa de su fe en Cristo. La próxima semana vamos a ver eso de la gran tribulación, que se ha llevado a un extremo que no le corresponde. En Apocalipsis 7:9 aparece una gran multitud de gentes de todas las naciones, entre el sexto y el séptimo sello. Ya pasaron 6 sellos, ya pasaron guerras, hambres, pestes, destrucción, persecución, ya pasó una tribulación como nunca antes ha habido en la historia, y están vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos, y dice expresamente que salieron de la gran tribulación. No dice que fueron mártires, no dice que fueron muertos por el testimonio de Cristo. Aquí mismo, en este capítulo 7, se presentan los 144,000, y en Apocalipsis 14 dice que son primicias de Israel, porque al final Israel será salvo. ¿Por qué les estoy dando todo esto? Para que podamos corroborar que los ancianos no están en ningún grupo de los redimidos, no se menciona en ninguna parte de la Biblia. En la tribulación, en el quinto sello, hay almas en el cielo que son mártires, que han sido decapitados, ejecutados por causa de Cristo. ¿Y qué se les dice? Espérense, descansen otro rato más hasta que se completen el número de sus consiervos que han de ser matados como ustedes. En Apocalipsis 14:13 dice que en la gran tribulación va a haber cristianos que van a ser perseguidos y matados por Cristo, no judíos, cristianos. En Apocalipsis 15 del 2 al 4, Juan habla de los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, que no se habían dejado marcar. Y en Apocalipsis 24 dice que Juan vio tronos y se sentaron sobre los tronos los que recibieron facultad de juzgar. Noten que aquí ya están tronos para los santos, pero es al final, es hasta el último, después de la séptima copa, ya cuando está el juicio de Dios, se ponen tronos, y no todos, pero los cristianos, los santos vencedores, se sientan en tronos porque recibieron facultad para juzgar. Y luego dice también que ve las almas de los decapitados, las almas completas, porque habían unas cuantas en el quinto sello, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían recibido la marca de la bestia, no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Noten esto, atravesaron todos los 7 años, fueron asesinados, perseguidos, decapitados, y aquí están recibiendo facultad para juzgar y para reinar con Cristo durante 1000 años. Aquí se demuestra pues que los 24 años no pueden ser los cristianos arrebatados, ni pueden ser los apóstoles, porque si fueran sido los apóstoles, pues Juan se hubiera visto a sí mismo allí, o hubiera visto a Pedro o a Tomás, lo hubieran reconocido. ¿Qué son los 24 ancianos? Representan a los gobernantes de la creación. Son seres superiores a los ángeles. Son el consejo celestial cósmico del gobierno de Dios. Consejo significa grupo de personas que se encarga de administrar y gobernar. Dios los creó. No son ángeles, pero son superiores a los ángeles. Ahorita vamos a ver en qué categoría de la jerarquía celestial están. Son los gobernantes, los dirigentes que están sobre los mismos ángeles de Dios, y a través de ellos se gobierna el cielo. Colosenses 1:16 nos dice algo muy particular. Dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y noten cómo dice, sean
tronos. Luego dice sean dominios. Luego dice sean principados. Luego dice sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. A mí me da mucha tristeza que a veces se le da más atención al reino de las tinieblas que al reino de Dios. Todo el mundo sabe que Satanás está organizado en jerarquías. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dicen, sí, el diablo tiene un ejército y tiene a sus principados, a sus potestades, y casi todo mundo asocia la organización jerárquica o una organización militar o tipo militar con el diablo, pero casi nadie pone atención en Colosenses 1:16, que dice prácticamente lo mismo que Efesios 6, pero lo dice ahora en la organización de los ejércitos de Dios, porque Dios es el que creó los ejércitos de los cielos. Él es el Señor de los ejércitos y él ha reinado desde siempre. Y desde siempre ha tenido un reino y desde siempre ha tenido quienes gobiernen ese reino y ha tenido jerarquías. Ahora, los 4 seres vivientes, ¿qué representan? Pues representan la creación celestial de Dios, una diversidad inmensa, así como en la tierra. Sería absurdo pensar que Dios creó la inmensidad y diversidad de especies en la tierra y en el cielo no hubiera hecho nada, ¿no? Es increíble cómo él creó la especie marina, creó la especie de las aves, creó la especie de los animales, de los mamíferos, de los vertebrados e invertebrados, y hay muchísimas especies, y es increíble cómo Dios es tan diverso, cómo Dios hizo la raza canina y de un macho alfa, está demostrado biológica y genéticamente, vienen todos los tipos y razas diferentes de perros que hay. San Bernardo, Chihuahua, Bulldog, Bull Terrier y bueno, salchicha, y son impresionantemente diversos. Bueno, en el cielo Dios también creó, por lo menos la Biblia nos revela 8 categorías, y en estas categorías van a estar también los ancianos, porque los seres vivientes representan seres celestiales creados por Dios. Veamos desde la jerarquía más alta hasta la más baja. Están los serafines. Hay mucha controversia respecto a esto. Hay una sola mención en la Biblia de los serafines, en Isaías 6, del 1 al 7. Y muchos dicen, no, esos no son serafines, los seres vivientes de Apocalipsis 4:8 no son serafines, porque Ezequiel dice que los seres vivientes eran querubines. Efectivamente, Ezequiel dice que esos seres vivientes que vio, que tenían rostro de hombre, rostro de águila, rostro de buey y rostro de que se llama león, son los mismos de Apocalipsis 4:8. Pero aquí no dice que tenían rostro así, aquí dice que eran semejantes o había una semejanza. Entonces la semejanza no es lo mismo. Además, estos de Apocalipsis 4:8, los 4 seres vivientes tienen 6 alas, y los querubines de Ezequiel tienen 4 alas, y los querubines que aparecen en un montón de otros lados de la Biblia, algunos tienen 2 alas, otros tienen 4 alas. Entonces los únicos de 6 alas son los de Isaías 6 del 1 al 7 y Apocalipsis 4:8, los que están más cercanos a Dios. Satanás no era de los principales, Satanás era un querubín, que esa es la siguiente escala, podríamos decir. Debajo de los serafines están los querubines. Hay 90 referencias bíblicas a los querubines. En Génesis, en Éxodo, en Números, en Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero y Segunda de Crónicas, Salmos, Isaías, Ezequiel y Hebreos, habla de los querubines. Al final,
les quiero mostrar cómo puedes tú, allí en tu cel o en tu compu, cómo puedes tú investigar esto con un solo clic, sin tener que entrar a los comentarios, porque si tú le pones ahí jerarquía de los ángeles, te van a salir un montón de cosas esotéricas, diabólicas, satánicas, y nuestra base debe ser la Biblia, no lo que dicen algunos, pues por ahí. Debajo de los querubines están los tronos, Colosenses 1:16 y Daniel 7:9. Y aquí es donde están los 24 ancianos, que tal vez no son 24, sino son una especie creada por Dios para gobernar. Pero el 24 habla de que gobiernan a través de la adoración. Su principal función no es el gobierno, su principal ministerio es adorar a Dios. Nosotros, como siervos de Dios, nuestro principal ministerio es ministrar a Dios, la adoración hacia Él. Entonces aquí están los ancianos. Debajo de los tronos se nos habla de dominios. Colosenses 1:16 habla de los dominios, Daniel 7:27, Apocalipsis, hay ángeles que tienen dominio sobre las aguas, sobre el sol, sobre los vientos, tienen ciertas áreas de dominios. Debajo de los dominios están los principados, que se nos hablan ahí en Colosenses 2:10, Efesios 1:21, 3:10 y Romanos 8:38, porque hay principados satánicos, pero también hay principados celestiales, principados buenos. También debajo de los principados vienen las potestades. Romanos 8, Efesios 3, Primera de Pedro 3, Segunda de Pedro 2 y Judas 1:8 habla de potestades superiores, que es de acuerdo al orden de Colosenses 1:16, porque es el único que nos da una lista de la jerarquía de los seres celestiales, están debajo en rango, en autoridad de los principados. Debajo de las potestades están los arcángeles. Y aquí están todas las referencias a los arcángeles en la Biblia. Después le puedes poner pausa y puedes irlos anotando, o puedes usar la herramienta que te voy a mostrar al último. Nada más le pones ahí arcángeles y te aparecen todos los versículos desde Génesis hasta Apocalipsis que tienen la palabra arcángel. Y hasta abajo están, en octavo lugar, están los ángeles. Y hay cientos de referencias a los ángeles, muchísimas referencias. Es de quienes más hay, junto con los querubines, son de los que más se habla en toda la Biblia: Génesis, Job, Salmo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan primero. De hecho, se habla más de los ángeles en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Pero ojo, y les estoy abriendo mi ojo, mucho cuidado. Colosenses 2:18 dice: nadie les prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Mucho cuidado. Este tema de los ángeles es fascinante, pero no vayas más allá de la Biblia. Lee lo que está en la Biblia. Si te interesa esto de los ángeles, lee lo de la Biblia. No busques fuentes externas, porque Satanás ha invadido la literatura con basura diabólica acerca de los ángeles y un montón de mentiras y tonterías que hacen que, como dice Colosenses 2:18, pierdas tu premio, afectando humildad. O sea, que tú te sientas tan fascinado por los ángeles que les empieces a rendir culto, o que empieces de pronto a sentir la presencia de los ángeles, o que empieces a hablar con un ángel y te responda de alguna manera. Ese va a ser un demonio. Los ángeles no hacen eso. Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque los ángeles son tan maravillosos que en 2 ocasiones, y alguien me dijo que fueron 3, necesito corroborarlo, Juan el apóstol se arrodilló delante de un ángel y lo adoró. Y el ángel, ¿qué es lo que le dijo? No, casi temblando: no me adores a mí, adora a Dios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Es importante. ¿Por qué les estoy dando esto? Todo esto
para demostrar que ni los seres vivientes ni los ancianos son humanos, no son redimidos. Entonces, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes son seres celestiales creados por Dios para propósitos de gobierno, adoración y semejanza de Jesús. Jesús no murió por ellos, ni los redimió, ni derramó su sangre a favor de ellos. Hebreos 2:16 dice que vino y socorrió a la descendencia de Abraham, no a los ángeles. Los únicos seres creados a imagen y semejanza de Dios somos nosotros, los humanos, los redimidos por la sangre de Jesús. A diferencia de los ángeles que pecaron y están condenados por la eternidad, Dios nos creó con capacidad de ser redimidos y con la capacidad de arrepentirnos. Los ángeles no tienen la oportunidad. Yo a través de los años he oído gente que está orando por Satanás y por los demonios para que se conviertan. No se pueden convertir, ya están condenados, ya están destinados al lago de fuego, no tienen salvación, porque Cristo vino a derramar su sangre por la humanidad, no por los ángeles. Entonces, que esto quede claro. Ahora sí vamos al rollo. En Apocalipsis 5, de 1 a 5 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Qué impresionante. Vamos a enfocarnos un poquito en el rollo. El libro, porque es un rollo, yo aquí tengo un rollo, no sé si lo puedan ver, ¿sí? Ahorita les voy a hacer un ejemplo de cómo pudo haber sido esto. Revela la voluntad de Dios para el fin del mundo y los sellos simbolizan que es secreto. Cuando había un rollo con más de un sello es porque ya había allí algo secreto. Aquí en esta imagen pueden ver que tiene varios sellos. Habían sellos de este tipo y habían sellos de otro tipo. Los 7 sellos indican que ha sido consumado y denotan la perfección de la voluntad inmutable e inalterable de Dios. Dios no va a cambiar su voluntad. Ya lo que Dios determinó, ya está determinado. Si empezamos a orar, Padre, ten misericordia, que no se suelten esos monstruos, que no se derramen las copas sobre el mar, no va a funcionar, porque no solamente ya está decretado, ya sucedió. Nosotros estamos en el espacio-tiempo dirigiéndonos hacia allá, porque Juan siempre habla en tiempo pasado. Y vi, y sucedió, y se derramó. No dice, y se va a derramar, y va a pasar. Habla de cosas que ya sucedieron. Cada sello es como una cerradura con combinación o una contraseña. Había unos sellos que eran de macera, pero habían otros que eran con unas llaves, otros que tenían algún tipo de código que si no lo abrías bien, rompías todo y echabas a perder el rollo, y abre una porción del libro, o sea, como si fueran sellos escalonados, a veces para destinatarios de mandos diferentes. Yo aquí voy a poner A, B, C y D. No sé si se pueda ver, pero aquí está A, B, C y D. Este es un rollo. Yo escribí este rollo y esta parte es para el general, este es para el capitán, este para el comandante y este es para pues, el se llama centurión, ¿no? Entonces yo quiero enviar esta carta, entonces empiezo a enrollo la parte que va para el general y le pongo un sello. Ahí está el sello. Entonces,
enrollo más y el mensaje que va para el comandante le pongo otro sello y ahí va el otro sello. Y entonces sigo enrollando y llego aquí a la parte que le toca al capitán y le pongo el otro sello y ahí van 4 sellos y enrollo más y llego a la parte que le toca al centurión y ahí está mi rollo con 4 sellos. Cuando esto llega, se abre el primer sello, se lee el contenido hasta el siguiente sello, porque el siguiente sello lo tiene que abrir el siguiente para quien va dirigido. Algunos creen que así era el rollo con los 7 sellos, iban destapando sello por sello y se iba abriendo el mensaje de la voluntad de Dios, sea como sea, habían 7 sellos y cada sello representaba un mensaje distinto. En el Imperio Romano se daba la llave y la combinación a los vencedores en batallas para otorgarles recompensas. Cuando habían unos sellos que eran con unas llaves, en los rollos habían títulos de propiedad, tierras, títulos, honores que únicamente podía abrir quien tenía esa llave. Entonces tiene que ver con alguien que vence, con alguien que es una recompensa que se lo ha ganado, pues. No ha existido, ni existe, ni existirá jamás en cielo y tierra quien sea digno de abrir el libro del fin del mundo. Cuando Juan se dio cuenta que ni los 24 ancianos, ni los 4 seres vivientes, ni el ángel fuerte, ni los millones de ángeles que estaban ahí, nadie, noten cómo dice, podía abrir un solo sello. Ni siquiera lo podía mirar. Quiere decir que lo estaban intentando. De algún modo Juan se dio cuenta, como la espada del rey Arturo, ¿no? O el martillo de Thor, ¿no? Que van muchos y lo quieren sacar y nadie puede, y nadie puede, y nadie puede, y nadie puede. Aquí ni siquiera llegaban a mirarlo, porque cuando se acercaban había algo que les impedía siquiera mirar de cerca el rollo, acercarse siquiera a uno de sus sellos. Entonces Juan lloraba mucho porque estaba desconsolado, porque no se había encontrado absolutamente a nadie que pudiera abrir, ni tocar, ni siquiera mirar, no ver. Todos podían ver de lejos el rollo. Tú puedes ver un árbol a 100 metros, pero no lo puedes mirar. Para mirarlo tienes que estar enfrente del árbol, tiene que estar al alcance de tu mano. Entonces, como que de algún modo me imagino yo que se acercaban al rollo y cuando estaban a punto de poder mirarlo o de poder alcanzarlo con la mano, algo los repelía o los aventaba o quién sabe cómo habrá sido, pero el punto es que nadie podía, y si nadie podía, es que en cierta manera lo habían intentado. Entonces un anciano viene y le dice, no llores. ¿Por qué? Porque hay uno que sí lo puede abrir, es el que venció en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos y es digno. Es el león de la tribu de Judá. Y nota cómo asocia al cordero con un león de la tribu de Judá. ¿Cómo aplicamos el rollo a nuestra vida? Ok, ya vimos que nadie más pudo. El único que podía era tal vez la representación del animal más indefenso y más débil sobre la faz de la tierra, que es el cordero, pero que este cordero era un león. Y este cordero, que lo vamos a ver ahorita dentro de un rato, lo pudo abrir y pudo desatar cada uno de sus 7 sellos, porque con esto da inicio el fin del mundo. ¿Cómo aplicamos el rollo a nuestras vidas diarias? Pues bueno, significa que debemos pelear la buena batalla de la fe a fin de poder conocer
los secretos de Dios. Salmos 25:4, Amós 3:7, Jeremías 23:22, Isaías 45:3, Job 11:6 nos muestran que Dios tiene secretos que nada más revela a los que pagan el precio. Dios revela ciertas cosas, no a todos, a los que vencen, a los que se esfuerzan, a los que pagan el precio, a los que pelean la buena batalla de la fe, a los que vencen, porque aquí dice que el Cordero había vencido, se había sacrificado. Metafóricamente, en la medida que nosotros vivamos como Jesús, estaremos nosotros venciendo la carne, venciendo el mundo, venciendo el diablo, venciendo todo lo que se opone a Cristo, y entonces iremos conociendo los secretos de Dios. Y yo no sé, pero hay muchos que tienen miedo y dicen, es que cuando venga el rapto va a ser de un día para otro, ni nos vamos a dar cuenta. No, dice la Escritura que aquellos que estemos caminando con Dios, los vencedores, no les va a tomar de sorpresa el rapto. Van a saber que llega, porque no va a ser algo que digas, wow, ¿qué pasó? No, vas a saber que ya está allí, porque Dios le revela sus secretos a los que le buscan. Ahora vamos con el Cordero. Apocalipsis 5, de 6 a 7 dice, y miré, fíjate, cada vez que dice miré es porque él está cerca, está al alcance de su mano. Y vi que en medio de los cuatro, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Esto es simbólico, que tenía 7 cuernos, es simbólico, y 7 ojos, es simbólico. Un cordero no tiene cuernos y no tiene 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda. Fíjate cómo aquí aclara. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ese cordero. ¿Qué significa? Bueno, en medio del gobierno y la creación celestial estaba en pie Jesús, simbolizado por un cordero como inmolado, como sacrificado. Yo no entendía la palabra inmolado hasta que recordé una costumbre que hay en Chiapas. En Chiapas, bueno, no sé ahora, pero en Tuxtla, donde yo pues se llama crié, casi todo el mundo tiene un patio en su casa, y en el patio uno tiene guajolotes, gallinas, unos patos que se llaman pijijis, que son como perros. Y cerca de septiembre, uno escoge a un guajolote, le hace así como una cerca, y le da nuez y le da pues lo mejor, y le pone, no sé, un listón rojo o algo que lo identifique de todos los otros, porque ese es el guajolote inmolado, porque es el que nos vamos a comer en Navidad. Allá nadie compra pavo en el súper, todo el mundo se lo hace ahí de su casa. Inmolado quiere decir señalado o apartado para el sacrificio. Entonces, de algún modo estaba marcado este cordero, pero no dice que estaba inmolado, sino que estaba como inmolado. Había una marca que identificaba eso. Los 7 cuernos simbolizan el poder y la autoridad espirituales absolutas de Jesús en el cielo y en la tierra. 7 cuernos, 7 ojos simbolizan que Jesús, ese cordero, es quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y todos los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, ángeles, todos se postran delante del Cordero y lo adoran. Los 7 ojos representan, como lo explica la visión de Juan, el Espíritu Santo que llena toda la tierra, porque la gloria de Dios llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Dios vive en 7 dimensiones, ya lo habíamos visto. En la quinta está sentado en su trono como el Padre. En la sexta, el Dios único viene y toma su libro de su propia mano como el Hijo, como el Cordero. Y en la séptima dimensión está delante del trono como el Espíritu llenando toda la tierra. Qué impresionante. Un solo Dios, 3 dimensiones,
tres manifestaciones: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios mismo tuvo que hacerlo porque no había nadie más. Lo mismo pasa con sus promesas. Hebreos 6:13 dice que cuando Dios interpuso juramento, como no encontró a nadie superior a él, juró por sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay nadie mayor que Dios. Dios es el único, es el yo soy. Ahora, ¿cómo aplicamos esa realidad maravillosa de que el único que tiene el poder en cielo y tierra y tiene la máxima autoridad es el Cordero, que es humilde y manso como un cordero, pero es fuerte como un león? Pues bueno, miremos a Jesús, así como los 24 ancianos y los 4 sedimentos están viendo a Jesús continuamente, que es el único que puede salvar, perdonar, sanar, liberar, justificar, santificar, glorificar, proveer, y añádele a la lista lo que quieras. Él es el único. Tan es el único que él dijo: separados de mí, nada, cero pueden hacer. Él es el león de la tribu de Judá que venció y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debemos tener nuestros ojos puestos y fijos en él, no en ninguna otra cosa, no en los líderes, no en la iglesia, no en las circunstancias, no en las crisis, no en las enfermedades, en él. Y eso nos lleva a la adoración verdadera. Dice del 8 al 14: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 años se postraron delante del Cordero. Vean qué autoridad. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Ojo, dice: y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes. Noten esto. Dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cantan y dicen: con tu sangre nos has redimido. Aquí ya hay algo que brinca. Dices: oye, bueno, ¿cómo? Si no son humanos, ¿por qué los redimió? Pues si la sangre de Cristo no se derramó por los seres celestiales, se derramó por la descendencia de Abraham, por los seres humanos. Ahorita vamos a explicar esto y va a quedar más claro que el agua. Y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Padre y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué maravilloso capítulo. ¿Quiénes adoran al Cordero? Bueno, lo adora la creación celestial, los 4 seres vivientes. Lo adora el gobierno celestial, versículo 8, los 24 ancianos. Lo adoran los ángeles, muchos ángeles alrededor del trono, millones de millones. Lo adora la creación espacial, o sea, los cielos de los cielos. Lo adora la creación terrenal, todo lo creado en el planeta, las hormigas, los árboles, los perros, los elefantes, los delfines, los cuervos, todo lo creado. Y la creación invisible, dice, y debajo de la tierra, en griego es lo no visible, o sea, hasta los microbios adoran a Cristo. Noten que en esta lista no aparecen los seres humanos. Somos los únicos que nos rebelamos contra Dios de tal modo que nos hemos vuelto en contra de él y hemos cambiado la gloria de Dios por imagen corruptible de hombres, de
animales, de cuadrúpedos, de estatuas. Somos los únicos, como estamos hechos a imagen de Dios, que el diablo ha corrompido para no adorar a Dios, que es lo más inteligente que podemos hacer, porque la creación celestial más inteligente de Dios lo que hace en una dimensión, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, más el año bisiesto 306 y los miles de millones de años de la eternidad, es adorar constantemente a Jesús. Y en otra lo están contemplando. Y en la otra pues ya hacen todos sus deberes y todo. Qué impresionante. Ahora viene aquí el punto 7. ¿Cómo lo adoran? Bueno, lo adoran ahora, aquí, antes. Noten cómo hay 6 grupos y no 7 de quienes lo adoran. ¿Por qué nada más hay 6? Porque hace falta un séptimo, que somos nosotros. Tú y yo tenemos que completar eso que hace falta. Ahora, ¿cómo adoran al Cordero en el cielo todos esos ancianos y los seres vivientes y los ángeles y todo lo que hay? Bueno, con instrumentos musicales. Dice que todos tenían arpas. Dice que todos tenían arpas. Entonces había un instrumento musical. También con oración e intercesión. Dice que tenían copas de oro llenas de incienso. Y noten que aquí, para que no haya interpretación, dice que son las oraciones de los santos. Si tú lees esto y vas y te compras incienso y lo prendes para que el humo salga y empiezas a echarle aire y empiezas a creer, uy, estoy en el trono de Dios, eres un idólatra y estás abriendo la puerta a los demonios, porque no está hablando de un incienso físico, está hablando simbólicamente y está diciendo que ese incienso son las oraciones de los santos. Aunque no lo crean, conozco iglesias que ponen incienso. Pues es increíble. Hasta donde dice, es que en la Biblia dice ahí que el incienso. Y casi todos los que practican cosas sin que lo sepan, pero ocultamente diabólicas, ponen incienso. Entonces, aguas cuando alguien llegue, no, que este incienso aromático, eso es diabólico. También con cánticos nuevos. Fíjate, hay que adorar a Dios con cantos que uno sabe, pero también los cánticos nuevos, cantos que salen del corazón, del alma, reconociendo su carácter. Dice, digno eres, reconociendo su sacrificio porque fuiste inmolado, valorando su sangre preciosa y con tu sangre y recordando su obra redentora, has redimido. Y aquí es donde entra el conflicto. Vamos a analizar un poquito la redención por la sangre de Cristo. Vamos a hacer una pausa porque vamos en el 7. Hay 10 maneras de cómo adoran a Dios y vamos en la 7ª y vamos a ver en un paréntesis la redención por la sangre de Cristo. Apocalipsis 5, 9 y 10 dice, y cantaban un nuevo cántico, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y esto causa mucha confusión a muchos porque dicen, ah, caray, entonces sí son humanos, entonces sí representan a la iglesia arrebatada, pero de algún modo los transformó Dios en los ancianos y en los seres vivientes y les puso alas y se complica todo porque no coincide. Jesús derramó su sangre para redimir a la humanidad, no a los seres celestiales ni los ángeles. ¿Por qué dice así Apocalipsis 5 del 9 al 10? La palabra griega traducida como nos es un artículo aplicado a grupo de personas y también significa gente. ¿Saben por qué hay tantas traducciones de la Biblia? Hoy les quiero presentar este texto en 20 traducciones diferentes.
Pero lo único que se necesita para que haya una traducción nueva es billete y tiempo. Que tú digas, no, a mí se me hace que las Biblias que hay no la han traducido bien. Entonces, lo único que necesitas es irte a Israel o a Egipto o a Siria, irte a algún lugar donde están resguardados los códices originales y pagar para que te dejen hacer una copia. No te la dejan que la saques, ni que hagas una copia. Allí tienes que pasarte 1 año o 2 años o 3 años traduciendo palabra por palabra del idioma original. Y muchos han ido y lo han hecho. Y bendito sea Dios por tantas traducciones de la Biblia, porque todas corroboran lo mismo. Si no nos arrepentimos, si no vivimos en santidad, no hemos nacido de nuevo y no vamos a entrar al reino de los cielos. Sí, somos salvos, pero no vamos a tener ninguna recompensa y vamos a vivir una vida miserable en esta tierra. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Bueno, el griego literalmente dice, no sé pronunciar el griego, pero aquí está la palabra en griego que significa compraste. Luego vean esta palabra en griego que se pronuncia jo. Jo se traduce como él. Luego viene este Deu, que es Dios, luego viene otra vez este que se traduce como la, porque es un artículo. Y luego viene esta palabra sangre y luego de ti. Literalmente dice, compraste el Dios en la sangre de ti. Literalmente dice así, se tradujo. El vocablo jo es un artículo que se traduce como el, la, lo, este o ese. Strong, si alguien quiere verlo, el 3588 lo puedes encontrar gratis en internet y puede aplicarse a gente o pueblo también. A veces pasa con el vuestro o con su amor. Bueno, estás hablando de su amor de ellos o de su amor de Dios para con ellos. Y muchos a veces confunden una muestra de su amor. Bueno, es la muestra de su amor, de aquellos de los que hablas o del amor de Dios para con ellos. Y algo parecido pasa aquí. Versiones más actuales de la Biblia lo traducen así. La Reina Valera lo traduce con el artículo nos, porque está aplicando el artículo este para este pueblo como nosotros, o sea, nos compraste. Pero esta redención, nosotros fuimos redimidos para Dios y todo lo que es redimido para Dios es para el reino de los cielos. Es como cuando un reino, por ejemplo, Inglaterra, en el museo tienen tesoros de todo el mundo. Fueron, conquistaron y se llevaron las riquezas de ese pueblo. Y entonces el parlamento inglés dice, wow, nuestro rey nos trajo las reliquias y el oro de los egipcios, nos compró las efigies egipcias, ¿no? O sea, les compró a ellos, no los compró a ellos, pero esa interpretación no está clara. Entonces, vean 20 versiones actuales. La Biblia de las Américas dice, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Dios habla hoy, dice, y derramando tu sangre redimiste para Dios gentes, lo traduce como gentes. La nueva versión latinoamericana dice, y con tu sangre compraste para Dios a gente. La nueva Biblia, no sé cuál, dice, y con tu sangre compraste para Dios un pueblo. Ahorita les voy a decir cómo es que hallé esto con un solo clic. La nueva traducción viviente dice, y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente. La nueva versión internacional, y con tu sangre compraste para Dios gente. La versión de Castilla dice, y con tu sangre compraste para Dios gente. La palabra de Dios para todos dice, y con tu sangre compraste un pueblo para Dios. La Biblia LP, y con tu sangre has adquirido para Dios gentes. La Biblia española creo que es, y con tu sangre has adquirido para Dios gentes.
La Reina Valera actualizada 2015 dice, con sangre has redimido para Dios gente. La Reina Valera contemporánea, con tu sangre redimiste para Dios gente, porque nosotros tenemos la Reina Valera 1960, pero la Reina Valera contemporánea es una revisión de la 60 y en vez de nos dice gente. La traducción al lenguaje actual dice, con tu sangre rescataste para Dios a gente. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes adoran a Jesús por la redención que él hizo con su sangre a favor de nosotros. Pero al él ganarnos, y como ellos están con Dios, es algo que también les pertenece a ellos, porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces, vamos a las 10 cosas. ¿Cómo adoran al Cordero? Con instrumentos musicales, con oración e intercesión, con cánticos nuevos, reconociendo su carácter, reconociendo su sacrificio, valorando su sangre preciosa y recordando su obra redentora por las gentes de todo pueblo, tribu, pueblo, lengua y nación. Número 8, reconociendo su obra transformadora. Dice, para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes. No dice nos hiciste, sino los hiciste a ellos. Ahora, número 9, reconociendo su señorío, porque dicen, el Cordero es digno de tomar el poder, las riquezas, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y número 10, postrándose sobre nuestros rostros. Dice que se postraron sobre sus rostros. ¿Cómo aplicamos la adoración en nuestras vidas? El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Debemos adorarle correctamente, no como pensamos que es. Yo durante muchos años pensé que adorar a Dios era nada más cantarle. Juan 4:23, Jesús dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, fíjense, en espíritu y en verdad no es opcional, es necesario que adoren. Entonces, ¿cómo adoramos en espíritu? Orando, ayunando, cantando, es una forma, intercediendo por las naciones, por las etnias, por el mundo, dando gracias, pidiendo una casa, una moto, unos tenis, pero también rogando por la salvación de otros, meditando en silencio, alabando a Dios, exaltando las virtudes, también con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando en el corazón. Y adoración en verdad es leyendo, escuchando, estudiando, meditando, escribiendo, memorizando, proclamando, difundiendo, testificando y enseñando la palabra de Dios. En resumen, la adoración en espíritu y en verdad tiene que ver con la oración y con la palabra de Dios. Entonces, resumiendo el capítulo 4 y 5, la puerta es oración a Dios, el trono, confiar en Dios, tenemos que orar confiando en Dios. Los ancianos es el gobierno de Dios, dejándonos gobernar por Dios, sujetando nuestra carne y nuestras pasiones. Los seres vivientes, santidad hacia Dios, vivir en santidad delante de Dios. El rollo, pelear la buena batalla de la fe, porque hasta aquí pareciera que todo es muy pacífico, que todo es inactivo. No, hay una lucha, hay una batalla, hay una guerra y tenemos que pelear. El Cordero, puestos los ojos en Jesús, porque en toda pelea van a haber heridos, van a haber bajas, van a haber muchísimos problemas, y la adoración en espíritu y en verdad.